Entonces vamos a recomenzar la clase teniendo en cuenta que habíamos comenzado el concepto de variable aleatoria. ¿Qué había sucedido? Pues que nosotros habíamos dicho lo siguiente: vamos a encontrar ya probabilidades, no desde el punto de vista cualitativo, o sea, con una tabla de contingencia, sino que ya el resultado de mi medición, el resultado de mi experimento es un número. Ese número puede ser discreto, puede ser continuo, haciendo pues analogía a la parte descriptiva. Nos dimos cuenta además que esa variable aleatoria, que puede ser discreta o continua, puede tomar solo valores enteros si es discreta y valores decimales si es continua. ¿Y qué va a suceder? Que nosotros, para poder encontrar la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de estos resultados de interés, tenemos que encontrar una función de probabilidad. Entonces dijimos que esa función de probabilidad, pues básicamente haciendo también analogía nuevamente a lo que es la parte de descriptiva, esa función de probabilidad es la frecuencia relativa. Y que también podemos encontrar una frecuencia relativa acumulada, que es la función de probabilidad acumulada. Entonces nosotros lo que teníamos o veníamos trabajando es que estas frecuencias se construyen o se constituyen, perdón, en probabilidades, y que nosotros, de acuerdo a lo que necesitemos trabajar, pues vamos a encontrar que esas probabilidades pueden ser exactas o acumuladas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas dos cositas. Habíamos terminado en esta. Esta es la probabilidad exacta, o sea, estamos diciendo que la función de probabilidad, ¿sí?, que está en minúscula, vamos a admitir a esta personita que llegó, la función de probabilidad que está en minúscula es la probabilidad de que mi variable X tome determinado valor. Pero lo más importante de esa cosita que estamos haciendo allí, lo más importante de eso es que esa probabilidad se denomina exacta, o sea, es este valor, el igual, es lo más importante. ¿Qué sucede? Que también podemos encontrar una probabilidad acumulada, y esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor determinado. Entonces, encontramos funciones de probabilidad. Profe, y por ejemplo esa de que la probabilidad sea X menor o igual a la misma, siempre va a ser menor o igual. Sí, siempre, 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 porque mira que eso es lo que nosotros, acuérdate cómo definíamos una probabilidad, una frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta sobre n, ¿sí o no? Y aquí que decíamos que 0.8 es qué, es el porcentaje de personas hasta esa categoría, o sea, de ahí hacia atrás. O sea que siempre vamos a tener, siempre que hagamos una función, siempre que hagamos una tabla de frecuencias, sí, una tabla de frecuencias, esta frecuencia relativa es la función de probabilidad exacta, ¿sí? Esta se denomina exacta. Y esta se denomina acumulada, ¿sí? Siempre que nosotros encontremos esto es la probabilidad acumulada, porque ¿qué es 0.92? Si lo multiplicas por 100, recuerda, es el 92% de las familias tienen 2 hijos o menos, ¿cierto? O sea, siempre va a estar acumulado hasta ahí. Entonces, por eso pues hoy no vamos a hacer eso, de pronto si alcanzamos, si lo hacemos, porque no me interesa ir a la lata, sino que ustedes aprendan y comprendan. Entonces, miren ustedes, que cuando yo tengo esto así, si me preguntan la probabilidad de que X sea mayor que 3, no lo puedo encontrar, ni aquí ni aquí. Si me preguntan la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5, tampoco lo puedo encontrar ni aquí ni aquí. Entonces, por eso nosotros utilizamos otros truquitos, pues, pero por el momento solo vamos a entender que lo que tenemos acá son dos funciones: la función de probabilidad exacta y la función de probabilidad acumulada. Entonces, es muy diferente si yo quiero encontrar la probabilidad de que X sea igual a 3, a si yo quiero encontrar la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Sí, son dos cosas diferentes. Si yo leo esta es la probabilidad de que el número de hijos por familia sea exactamente 3. Y si leo esta, es la probabilidad de que el número de hijos por familia sea menor o igual que 3. Y también se calcula diferente, o sea, este es simplemente F minúscula de 3.
y esta es F mayúscula de 3. O sea, son dos cosas diferentes y miren que nos va a dar muy distinto. ¿Cuánto es probabilidad de que X sea igual a 3? Entonces, probabilidad de que X sea igual a 3 me da 0.04 porque está en la columna de la función de probabilidad. Pero X menor o igual que 3 es como si tuvieras que sumar todos estos, pero aquí ya está hecho, entonces no lo tengo que volver a hacer. ¿A qué es igual esto? Ya vengo y me fijo en esta columna y ya es 0.96. Y ambas tienen interpretaciones diferentes, ¿sí o no? Esta, la probabilidad de que X sea igual a 3 es, la probabilidad de que el número de hijos por familia sea exactamente 3 es 0.04. Pero ¿cuál es? La probabilidad de que el número de hijos por familia sea 3 o menos es 0.96. ¿Sí? Entonces miren ustedes que son dos interpretaciones diferentes, a pesar de que aquí tiene un 3 y un 3, una X, una P y una P, cambia este signo y eso es lo que yo tengo que estar atento para saber en cuál columna es que voy a encontrar esa probabilidad. Miren, vamos a borrar esto, como yo ya me lo aprendí y ustedes también me lo dictan ahorita, vamos a hablar, vamos a hacer como el resumen general de lo que es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces, decimos nosotros, voy a hacerlo más organizado que en la clase anterior. Vamos a decir que X es, cuando ustedes vean esto, BA es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Es una variable aleatoria discreta. Si yo soy una variable aleatoria discreta, ¿qué voy a tener? Si soy una variable aleatoria discreta, voy a tener una función de probabilidad. O sea, para encontrar la probabilidad de que ocurra cualquier X, sí, es esto mismo, la probabilidad de que X tome cualquier valor determinado es igual a esa función y me sirve para calcular es la función de probabilidad. Esta es la función de probabilidad. ¿Sí? Al ser una función de probabilidad, o sea, ¿qué es lo que hace? Calcular probabilidades. Cumple con dos axiomas, pues cumple con muchos, pero los que más nos interesan son estas. Es que calcula probabilidades, o sea, f de x es una función que cualquier resultado que salga o provenga de ella tiene que estar entre 0 y 1. De lo contrario, esa función está mal calculada, no me sirve porque si calcula probabilidades debería estar calculando números entre 0 y 1. Y lo segundo es que la sumatoria de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. También ya lo comprobamos que si nosotros hacemos toda esa sumatoria de probabilidades, nos tiene que dar un número entre 0 y 1. ¿Estamos? Muy bien. Pero adicional, acuérdense que estamos hablando de las variables aleatorias. Las variables aleatorias también tienen funciones de probabilidad acumuladas. Es decir, no siempre mi interés va a ser encontrar probabilidades exactas. O sea que puedo encontrar la función de probabilidad acumulada, que es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor. Esta se denomina función de probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esa función de probabilidad acumulada, pues al ser acumulada, cumple también con el primer axioma, que las probabilidades que hayan acá o que salgan de acá o que resulten de acá, tienen que ser un número entre 0 y 1, primero. Y segundo, como esto es acumulado, ¿qué va a suceder? Que la última frecuencia acumulada me tiene que dar 1. De lo contrario, también esa función está mal calculada. Pero miren, hay otra cosa adicional en las variables o en las funciones de probabilidad o en estas variables discretas. Y es que estas variables aleatorias discretas tienen un valor que se llama valor esperado, ¿sí? O sea, una variable aleatoria va a tener todo esto. Tiene un valor que se llama valor esperado, que también se denomina esperanza matemática, ¿sí?
¿Cómo así? Dios mío, es matemática, tiene tilde en la E, matemática. ¿Eso qué quiere decir? Matemática, ¿no? Qué muchacha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la esperanza matemática? Si yo les dijera a ustedes, nosotros vamos a esa urbanización, ¿cuántos hijos por familia esperaríamos encontrar? Entonces, por eso se denomina esperanza. O sea, yo espero encontrar cuántos hijos por familia. O sea, esto es un valor esperado. ¿Y cómo calculo un valor esperado? Pues simplemente voy a coger y voy a decir que el valor esperado es la sumatoria de las X por las f de X. Entonces, cuando yo hago esta operación, ¿qué voy a encontrar? El número esperado de hijos por familia. Voy a colocar aquí la otra formulita. Esos valores esperados también tienen una variabilidad. Esto es solo cultura general, yo no les voy a preguntar la varianza, sino para que ustedes sepan. Miren, la varianza siempre se denomina como sigma cuadrado. ¿Y a qué es igual? Esta es la sumatoria de los x al cuadrado por f de x, y a eso le voy a restar el valor esperado al cuadrado. ¿Listo? Vamos a calcularlas ambas, vamos a interpretarlas ambas, pero realmente nosotros vamos a utilizar más en esta clase el valor esperado. Entonces, resumen, volvemos Profe, a hacer el ejercicio. el valor esperado es la sumatoria de todas por. La sumatoria del X, o sea, del valor que toma X por su respectiva probabilidad, ¿sí? Sumatoria de X por f de X. Enseguida la vamos a hacer ya en el caso, pues ya en la práctica. Entonces, miren ustedes, que yo qué estoy hablando. Estoy hablando de una variable aleatoria discreta. Estoy en el tema de probabilidad. O sea, que quiero o necesito encontrar la probabilidad de ocurrencia de algún resultado numérico discreto. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que mi variable aleatoria, si necesito o quiero encontrar ese valor de probabilidad, tengo que encontrar su función de probabilidad. Su función de probabilidad es pues obviamente una función matemática que me calcula estas probabilidades. Al calcularme estas probabilidades se llama función de probabilidad. O sea, ¿qué es lo que hace eso? Calcular probabilidades. Y si lo que calcula es probabilidades, cumple con los dos axiomas. Primer axioma, la probabilidad es un número entre 0 y 1, o sea que cualquier cosa que salga de aquí me tiene que dar entre 0 y 1. De lo contrario, paila, estoy mal, ¿cierto? Si me da un número negativo o si me da mayor que 1, me equivoqué de alguna manera. Y lo segundo es que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Adicional, puedo encontrar una función de probabilidad acumulada porque no siempre requiero probabilidades exactas, entonces me puedo ayudar con la función acumulada, que es simplemente ir sumando las probabilidades hasta ese valor de X y lo puedo encontrar. También cumple con este axioma, que es que la función f de x tiene que dar valores entre 0 y 1, y también cumple con el axioma de que la última frecuencia acumulada me tiene que dar 1. Adicionalmente, una variable aleatoria discreta también, al tener función de probabilidad acumulada, también tiene un valor esperado. Ese valor esperado es simplemente la sumatoria de los x por los f de x. Y también eso es como un promedio, digámoslo a futuro, y también tiene una variabilidad. O sea, ¿qué tan variables son estas? Acuérdense que como esto es un promedio, se dejan influenciar. Entonces, también vamos a mirar qué tan variables son esas probabilidades o esos resultados. Entonces, vamos a aplicar esto, todo, en el ejemplo que tenemos aquí. Pues en la próxima clase vamos a hacer más ejemplitos para entender un poquito más cómo se calculan todas esas probabilidades. Entonces, miren ustedes. El ejemplo que estamos trabajando dice así: nuestra variable X es número de hijos por familia. Si pudieran observar, ya nosotros en esta parte no tenemos absolutamente nada que ver con n, con las frecuencias absolutas, nada. Solamente estamos trabajando con los resultados que puede tomar X y su respectiva frecuencia relativa. Miren, X, ¿qué valores puede tomar? 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6. ¿De dónde salió esto? De la medición que nosotros hicimos. O sea que estamos diciendo que esta es la variable aleatoria y los valores que puede tomar. ¿Sí? Esto es X y los valores que puede tomar. Esa es la variable aleatoria y los valores que puede tomar esa variable aleatoria. Ya definimos eso. ¿Qué nos falta? Pues nos falta encontrar X, nos falta encontrar f de X, que es la probabilidad de que X sea exactamente un valor. Nos falta encontrar f de X, que es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor. Como yo ya me lo aprendí, pues como esto queda para la posteridad ahí en ese video, nosotros estos daticos ya los teníamos. X toma valores entre 0 y 6, o sea, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? ¿De dónde salen los valores que vamos a tomar ahorita? Pues fue la información que recolectamos. Entonces queda así, queda de la siguiente manera. El primer valor nos daba 0.6. El segundo valor nos daba 0.2. El tercer valor nos daba 0.12. Este nos da 0.04, 0.02, 0.01 y 0.01. Digamos que esto es lo primero que tiene una tablita de frecuencia, ¿sí? No tenemos frecuencia absoluta, sino la relativa. Y lo que sigue es acumular, o sea, aquí cada punto 6 más punto 2 nos da punto 8 más punto 12 nos da punto 92 más punto 04 nos da punto 96 más punto 02 nos da punto 98, acá nos da punto 99 y la última nos da 1. O sea que ya tengo, en el tablero tengo mi variable, los valores que puede tomar mi variable, su función de probabilidad y su función de probabilidad acumulada. Si observamos, esta columna cumple con los axiomas de probabilidad. Cumplo con que cada una de ellas es mayor o igual que 0, pero menor que 1. Y cuando las sumamos todas nos da 1. Ahora, esta es la función de probabilidad acumulada, también cumple que esas probabilidades son un número entre 0 y 1 y que la última función acumulada nos tiene que dar 1. ¿Listo? O sea, ya cumple con eso. Ahora, resulta que yo quiero calcular o quiero saber cuál es el valor esperado de X y cuál es su varianza. Entonces, ¿qué me dice? El valor esperado de X me dice que es simplemente la sumatoria de los X por las f de X. Miren que son las minúsculas, ¿sí? Entonces, si son las minúsculas, me voy a olvidar momentáneamente de esta columna. Entonces, voy a calcular, ¿qué voy a calcular? X por f de X. ¿Cómo calculamos X por f de X? Es más, la voy a borrar para que no nos confundamos cuando estemos estudiando. Voy a calcular el valor esperado. Entonces necesito encontrar X por f de X. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger y voy a hacer. La primera X vale 0 y lo voy a multiplicar por su respectiva probabilidad, o sea, por 0.6. La segunda X vale 1 y la voy a multiplicar por su respectiva probabilidad, o sea, 0.2. 2 por 0.12. 3 por 0.04. 4 por 0.02. 5 por 0.01. 6 por 0.01. O sea, simplemente estoy haciendo esto que dice aquí, que para poder encontrar el valor esperado tengo que encontrar cada X por su probabilidad y luego sumarla. Entonces empecemos. Esto vale 0. Esto vale 1 por 0.2 me da 0.2. 2 por 0.12 me da 0.24. 3 por 0.04 me da 0.12. 4 por 0.02 me da 0.08.
5 por 0.01 me da 0.01 y 6 por 0.01 me da 0.06. Están dormidos, aquí da 5, ¿cierto? 0.05 y 0.06. Entonces, esto es lo mismo que yo estuviera haciendo algo así de acá, o sea, voy a decir, valor esperado de X es igual a ¿qué? A 0 por 0.6 más 1 por 0.2 más, voy a seguir así hasta ¿dónde? Hasta este último, hasta 6 por 0.01. Ambos métodos son válidos, o sea, lo puedo desglosar así o lo puedo calcular en la tablita, como a ustedes les parezca más simple. ¿Cuánto me da esto? Acuérdense que yo ya me lo aprendí. ¿Cuánto les dio a ustedes? Por favor, ahí que me digan ustedes cuánto les dio. Profe, qué pena, ¿me va a repetir por favor esa última parte? Esta última, ¿cuál? 0.35. ¿Esta o esta? Toda. No, la que está en negro. Esta última parte que está en negro, que está más desordenada. Mira y veré, si tú vas a calcular el valor esperado, vamos a ponerlo por acá. El valor esperado, ¿a qué es igual? El valor esperado es igual a la sumatoria de las X por las F de X, ¿sí o no? O sea, que yo, ¿qué tendría que hacer? Entonces tendría que coger, si no lo voy a hacer aquí en la tabla, sino que lo voy a hacer así de chorro, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la primera X? Vale 0, ¿sí o no? Esa primera X la voy a multiplicar por 0.6, o sea, 0 por su respectiva probabilidad, ¿sí o no? Gracias. Ahora sigo, más, ¿cuál sigue? 1 por su respectiva probabilidad, 1 por 0.2. Más, ¿cuál sigue? 2 por 0.12. Y así me voy a ir ¿hasta dónde? Hasta la última, que es 6 por 0.01. ¿Sí o no? O sea, es esto mismo que tenemos aquí, pero horizontal. Sí, tú lo puedes calcular o en la tabla en una columnita o hacer la suma. Cualquiera de las dos es válida, ¿cierto? ¿Sí te quedó claro? Sí. Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, ya cuando hicimos cualquiera de las dos, al hacer toda esa suma, esto nos da 0.75. Entonces, como a nosotros nos gusta rezar, oremos que es esperanza de X igual a 0.75. Ese 0.75 es ¿qué? 0.75 hijos. Y ojo, este valor esperado me tiene que dar un número entre 0 y 6. Yo no puedo decir que esto es una probabilidad. Este es el número de hijos esperado por familia. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Miren ustedes. El número de hijos esperado por familia, ¿cuánto es? Entonces, ojo aquí. No podemos decir que es 0.75 a pesar de que nos dio ese resultado. Recuerden que como estamos hablando de una variable aleatoria, discreta, ¿qué podemos decir? Que está entre 0 y 1, porque esto me dio 0.75, ¿cierto? El resultado exactico lo vamos a dejar para otros cálculos, pero para la interpretación yo no puedo decir que yo voy a llegar a esa urbanización y que yo esperaría seleccionar una familia y que tenga 0.75 hijos, no, yo no puedo hacer esa interpretación. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que el número esperado de hijos por familia está entre 0 y 1, interpretando, pero si yo voy a calcular otras cosas, sí debo dejar el 0.75. Entonces, miremos lo siguiente. No sé si hasta aquí está claro, si tienen alguna pregunta adicional. Miren que tenemos todo lo que necesitamos para calcular una probabilidad de una variable discreta. X, número de hijos por familia. Como empiezo con número de, entonces significa que esa variable solo puede tomar valores discretos. ¿Cuáles son esos valores? Pues de acuerdo a lo que tengo en esta tabla,
Pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿sí? O sea, que estas dos cositas son la variable aleatoria y los valores que puede tomar. Aquí tengo los valores de X y su respectiva probabilidad. Significa que esta es ¿quién? Esta es la función de probabilidad. ¿Y esto qué es? Esto es la f de x por f de x. Es un cálculo que requiero para encontrar el valor esperado. Ese valor esperado es simplemente, también se denomina esperanza matemática. Y es nosotros poder mirar y decir qué es lo que se esperaría. Nosotros esperaríamos encontrar entre 0 y un hijo por familia en esa urbanización. ¿Listo? O sea, hasta ahí estamos. Pero recuerden que todo promedio debe analizarse con una medida de variabilidad. En este caso, nuestra medida de variabilidad, voy a borrar aquí, nuestra medida de variabilidad, ¿quién es? Nuestra medida de variabilidad se denomina varianza. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la varianza? Entonces ya sabemos acá que la varianza es igual a ¿qué? La varianza de una variable discreta, de una función aleatoria discreta, perdón, es la sumatoria de los x al cuadrado por los f de x menos el valor esperado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que encontrar esta primerita, ¿sí? O sea, ya sea desglosándolo así o en esta tablita. O sea, ¿qué voy a encontrar aquí? Voy a encontrar x al cuadrado por f de x. ¿Para qué voy a hacer esta columna? Para encontrar el primer término de esta, que es mi función, mi varianza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto vale x? X vale 0, ¿sí o no? Y esa la voy a elevar al cuadrado. Y lo voy a multiplicar por su respectiva probabilidad. O sea, esto me da 0.6. Ahora el que sigue. Esto es 1 elevado al cuadrado por 0.2. O sea, cojo el valor de x, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su probabilidad. Viene acá 2 al cuadrado por 0.12. Luego viene 3 al cuadrado por 0.04. Luego viene 4 al cuadrado por 0.02. Luego viene 5 al cuadrado por 0.01 y 6 al cuadrado por 0.01. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo simplemente coger las x, elevarlas al cuadrado y multiplicarlas por su respectiva probabilidad. No vamos a desarrollar todo esto todavía, vamos a hacerlo despacio. O sea, esto me da 0 por 0.6. Esto me da 1 por 0.2. Esto me da 2 al cuadrado, me da 4 por 0.12. 3 al cuadrado me da, ya esto se va a acabar el tiempo, es que nos quedan 10 minutos. Qué horror. Nos da 3 al cuadrado es 9, 9 por 0.04. Este es 16 por 0.02, este es 25 por 0.01 y este es 36 por 0.01. Entonces, ahora sí, vamos a poder hacer esa multiplicación. Entonces, empezamos. ¿Cuánto da 0 por 0.6? Me da 0.6. Así, sobre todo. Digan, profe, está dormida hoy. Esto es igual a 0. ¿Sí o no? 0. Sí, señor. 1 por 0.2 me da 0.2. 4 por 0.12 me da 0.48 o 4.8. Ah, muy bien, me van ayudando porque ustedes ya saben que yo... 9 por 0.04 me da 0.36. Muy bien, gracias. 16 por 0.02 me da 0.32. ¿O no? Muy bien, gracias. 25 por 0.01 me da 0.25. Sí. Y 36 por 0.01 me da 0.36. Díganme si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. ¿Sí?
¿Cuánto me da todo eso? 0.2, miren que es simplemente procedimiento matemático. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Miren, el primer término de esta sigma cuadrado es que la sumatoria de todo esto. Esa sumatoria, ¿cuánto les dio? Si me dicen, por favor. 1.97. Muy bien, o sea, esto me da aquí 1.97, que es simplemente esta sumatoria. Y ahora, ese 1.97 me dicen que le tengo que restar el valor del esperado, pero elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto da 0.75 elevado al cuadrado? Por favor. ¿Cuánto les dio? 0,5625. 0,5625. O sea que sigma, esto es 1.97 menos 0,5625. Entonces, ¿cuánto da eso? 1.97 menos 0.5625. ¿Eso da? Profe, qué pena, me va a repetir esa última parte, que es que no. Sí. Miren pues, ¿hasta dónde comprendiste? Hasta acá, ¿cierto? Sí, hasta ahí, sí. Lo que estábamos haciendo era simplemente pero era este primer pedacito, o sea, esta no es la varianza, esa es solamente este primer pedacito. La varianza, ¿cómo se calcula? X al cuadrado por f de x menos el valor esperado al cuadrado. 1.4075, gracias. Esto da 1.4075 hijos al cuadrado. Entonces, nosotros para poder encontrar la varianza tenemos que coger esta suma que acabamos de hacer y restarle el valor esperado al cuadrado. Pero acuérdate que el valor esperado nosotros ya lo habíamos encontrado, habíamos dicho que era 0.75 hijos. Eso ya lo habíamos encontrado, ¿sí? En el anterior encontramos ese 0.75. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar aquí. El valor esperado es 0.75, pero es al cuadrado. Entonces me da que sigma al cuadrado es 1.97. ¿Cuánto da 0.75 al cuadrado? Da 0.5625. Entonces, sigma al cuadrado es 1.97 menos esto me da 1.4075. O sea que lo que ustedes acaban de hacer, estamos diciendo que siempre a una variable se le encuentra su promedio y su variabilidad. Me dio 1.40. Te da 1. ¿Cómo? 1.4075. ¿Qué? Me da el resultado y se tiene .40. No, no, es 1. Es 1.40 aquí, sí. De todas maneras, gracias por si se veía como un 0. Es 1.4075. Sí, este es sigma cuadrado, sino que es que en el tablero, esto es sigma al cuadrado. Sí, estamos diciendo que la variabilidad de esta variable, no es redundante, o la dispersión es de 1.4075 hijos al cuadrado. No vamos a seguir más, pues, con ¿cómo se llama esto? Con desglosar el coeficiente de variación y todo lo demás. Este simplemente lo van a encontrar ustedes en los ejercicios y en los textos. Pero nosotros solamente, voy a borrar ya todo esto, solamente vamos a trabajar lo siguiente en las tablas o en las, ¿cómo se llama? En variables aleatorias de ahora en adelante. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Ya lo que hay aquí. Miren, nos va a interesar decir lo siguiente. Tenemos la variable, los valores que puede tomar y esta tablita de frecuencias. Entonces acá ya vamos a calcular la f de x, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor determinado. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues simplemente vamos acumulando, ¿cierto? Acá me da 0.6,
.8, .92, .96, .98, .99 y 1. Y nos interesa este pedacito acá, o sea, esto es, podemos, si quieren calcularlo, el valor esperado de X es 0.75 hijos. Y sigma cuadrado es 1.4075 hijos al cuadrado. O sea, ¿qué tenemos ahí? Tenemos nosotros todo lo que se le calcula a una variable aleatoria. Entonces, estamos diciendo que este es el valor esperado, este es el valor esperado, esta es la varianza. Entonces, siempre que yo hable de una variable aleatoria, voy a tener que encontrar lo siguiente: su función de probabilidad, su función de probabilidad acumulada, su valor esperado y pues la varianza que la vamos a tener ahí como cultura general. No los voy a poner yo no los voy a poner a ustedes a calcular la varianza, solo se las menciono porque se calcula, porque se puede encontrar. Con esto nosotros podemos encontrar o podemos tener algún tipo de problemas a resolver, como lo que les decía, la probabilidad de que X sea igual a 3 o la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. ¿Sí? Ya cambia la forma de calcularse. Aquí esta la vamos a calcular. Es f de 3 y esta es f de 3. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, listo chicos, ya nos queda menos de un minuto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ustedes van a encontrar esta clase ya grabada en YouTube y nos vemos el próximo, perdón, ya me dio coronavirus, el próximo martes. ¿Listo? Entonces, les voy a montar el tallercito aquí el domingo, las calificaciones de sus trabajos con la unificación y seguimos ahí. Vamos a leer el acuerdo que nos mandaron. Y muchas gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien y lo que necesiten, así me demore en responderles un poco. Profe, Dime. el correo donde hay que mandar el trabajo, ¿cuál era? mcrisospina@gmail.com. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Sí, ya que llegó el acuerdo, espere que eso nos va a sacar. ¿Qué propuesta nos va a hacer? Voy a leer. Voy a leer. Enviamos y les- correo que al ¿Cómo? otro correo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo el taller que era para el martes, se lo envía al correo que usted manda los correos. Sí, a ese, es ese. Ah, Listo. Yo, de todas maneras, voy a mandar quienes me enviaron para que sepan, pues, si no llegó. Listo. Bueno, profe, gracias, que Leo el estén muy bien. acuerdo, leo el acuerdo y les cuento. Eso es concertado entre nosotros. Chao, muchachos. chao, profe. Profe, gracias. Gracias a ustedes.